¿De dónde podemos sacar más dinero en España para que el Estado no tenga déficit? Porque voy a hacer una afirmación seguramente inquietante. En España está sobrando en estos momentos dinero, y lo pretendo demostrar con datos y si alguien me lo pregunta. ¿De dónde podía sacar entonces el Estado más dinero para que no tenga déficit? Pues yo me voy a fijar en una información que pueden ustedes entrar cuando lleguen a casa en Internet y busquen Gesta, G-S-T-H-A, que es una organización de inspectores de Hacienda que se dedica a informarle a nuestro pueblo de lo que está ocurriendo tras la cortina de la economía y de los impuestos. Y estos señores inspectores, que saben perfectamente de qué se está hablando, dan los siguientes datos escalofriantes. En España se defraudan todos los años 90.000 millones de pesetas. Perdón, de euros. De euros. Es decir, más de lo que ha querido recortar el presidente de gobierno. Pero hay más. El 72% de ese fraude lo tienen los grandes empresarios de España, que evaden el 72% de los 90.000 millones de euros. Pero hay un fraude que estoy repitiendo estos días, que pone los pelos de punta y que demuestra realmente a quiénes sirven determinados políticos y los gobiernos. Existe una cosa que se llama las sociedades de inversión de capital variable, SICAV. ¿Y en qué consiste una SICAV? Lo siguiente: un señor quiere pagar menos dinero, menos impuestos por su dinero y funda una SICAV, pero le ponen unas condiciones. Tiene que haber por lo menos 100 personas y entre todas juntar 2,4 millones de euros. Pero este señor es muy avispado. Imaginemos que soy yo. Bueno, como tenemos que estar 100 y juntar entre los 100 2,4 millones de euros, pues yo voy a poner 2 millones de euros. Y las 4 décimas la voy a repartir entre 99 personas más, que tocan a muy poquito. Son lo que llaman los inspectores de Hacienda los mariachis, lo que acompañan a este que tiene tanto dinero. Pero una vez que se juntan los 2 millones que yo he puesto y mis mariachis que han puesto el resto, hasta los 2,4%, ¿qué ocurre? En ese momento yo no pago el 35% de impuestos, pago el 1%. Claro, esto es un escándalo. Esto se llama robo. El caso es que los inspectores de Hacienda, cuando se dieron cuenta de que estaba un señor y su mariachi, quisieron meterle mano. Y cuando empezaron los trámites, se aprueba en el Congreso con el voto del PSOE y del PP, ambos juntos, Convergencia y Unión y el PNV, una ley por la cual esto se le quita a los inspectores de Hacienda y se le pasa a una entidad nueva que se llama Comisión Nacional de Valores. Y la Comisión Nacional de Valores lo primero que dice es, aquí ya no se le mete mano a estos señores. Pero no solamente que no se le mete mano, sino las manos que se le habían metido quedan, tiene carácter retroactivo, que es una barbaridad en un Estado de Derecho. Lo que pasa es que no tenemos Estado de Derecho. Se le perdona lo que había hecho anteriormente, se le da la retroactividad a las leyes. Esto pasa en España. ¿De dónde podía salir además más dinero? Pues los estudios de estos señores dicen que si aquí el nivel de vida fuese el de Suecia y por tanto los impuestos de Suecia, tendríamos todos los años 200.000 millones de euros más. Por eso cuando dicen en España no hay dinero, decid, eso es mentira. Hay dinero, el problema es si se quiere ir por él o no se quiere ir por él. Si se va a los paraísos fiscales, si se coge la fiscalidad, si se tiene el valor cívico de meterle mano a uno de los problemas más gordos que hay junto con la economía sumergida. Bien, ya tenemos una primera explicación. El Estado no quiere tener más ingresos, pero no porque el Estado sea misericordioso con los que tienen dinero, es que el Estado es el dominguillo, el criado del auténtico poder económico.
Y ya es cuestión de que los españoles y las españolas despierten. Quien manda en España no es Rajoy, es Emilio Botín, presidente del Banco de Santander. Es Francisco González, presidente del Banco de Bilbao. Y los empresarios estos que defraudan el 72%. ¿Quién es Rajoy? El manijero, el capitán, el mayordomo, lo que ustedes quieran, pero no es el poder. Y el problema nuestro es cuando equivocamos y confundimos poder con gobierno. El problema nuestro es con el poder. Lo que pasa es que el gobierno se interpone porque es el fiel manijero de ese poder. Hasta aquí ya vemos lo que son los impuestos que el Estado tenía que recaudar. Pero de pronto imaginen ustedes que igual que la familia que pide un préstamo para los gastos del mes, el Estado se vuelve loco, y se ha vuelto loco, y hace lo siguiente: como yo no tengo suficientemente dinero para pagar los gastos, y como yo no quiero sacarlo de donde debo sacarlo, pues ¿qué hago? Pues igual que la familia que si de pronto no quiere pedir el préstamo dice, hoy, pues para acabar el mes voy a vender el comedor, y vende el comedor. Se pone una mantita en el suelo y allí se come. Al mes siguiente pasa lo mismo y se vende el dormitorio. Si estamos en verano, se duerme en la mantita, hasta que se vende la batería de cocina. Es decir, la familia se arruina tontamente porque comienza a vender su ajuar, su mobiliario. Pues el Estado hace lo mismo, vende las empresas del Estado para tener dinero que al mes siguiente le va a servir. Se vende tabacalera, Endesa, gas natural, venden el sector público y lo venden las empresas precisamente que ganaban más dinero, se venden a la empresa privada. Esto es un disparate tremendo. España se ha quedado sin industria, sin empresas del Estado, las ha mal vendido por el disparate de concepción económica. Siempre queda otro camino, el camino de la deuda. Como la familia cuando llega un gasto, dice, bueno, voy a pedir un préstamo. Y la deuda, imaginemos que un Estado necesita deuda, necesita endeudarse para pagar carreteras. ¿Cómo se hacía antes? Pues el Estado tenía un mecanismo que funcionaba. El Estado español iba en busca del Banco de España, que era un banco del Estado, bajo la directriz del gobierno, como debe ser, y le decía, necesito tanto dinero. Y le echaban tanto dinero y se pagaba un 1%, muy pocas veces el 1,5%, muy pocas veces. Y así funcionaba. El Banco de Francia le prestaba al Banco francés, el Banco de Italia le prestaba al gobierno italiano. Hasta que llega el Tratado de Maastricht, al cual nos opusimos como fieras porque sabíamos esto que voy a decir. El Tratado de Maastricht, que fue recibido magníficamente por PSOE, por PP, por Convergencia y Unión, y por los dos grandes sindicatos también, dice entre sus cláusulas que a partir de entonces los gobiernos no podían pedirle dinero prestado a sus bancos centrales. Es decir, a partir de entonces el gobierno español no podía pedirle dinero al Banco de España. Y la pregunta es obvia, ¿entonces a quién le pedimos dinero? A la banca privada, a los bancos españoles, bancos franceses y bancos alemanes. ¿Y cuál es uno de los efectos más perniciosos? El año pasado y en los años anteriores. El año pasado, calculando lo que hubiese tenido que pagar el gobierno español por intereses de la deuda, si los hubiese tenido que pagar al Banco de España, a lo que ha tenido que pagar a la banca alemana, la diferencia han sido 23.500 millones de euros. Simplemente por aplicar el Tratado de Maastricht. 23.500 millones de euros por pagar una deuda que podía haberse pagado de otra manera. Tratado de Maastricht. Y claro, esto llega ya al colmo cuando se crea un Banco Central Europeo que no tiene a nadie por encima de él y que hace una cosa muy curiosa. El Tratado de Maastricht le prohibía a los gobiernos pedir dinero prestado a su banco. También le prohíbe a los gobiernos pedir prestado dinero al Banco Central Europeo.
¿A quién le presta el Banco Central Europeo entonces? A los bancos privados. Y se lo presta al 1%. ¿Y qué hacen los bancos privados cuando reciben ese dinero al 1%? Hombre, se lo van a prestar al pequeño empresario. Hombre, no nos riamos. No se lo prestan a nadie. Cogen y compran deuda del Estado español, que se ha endeudado para arreglar sus pufos, y le venden lo que le costó un 1% al 7%. Esto se llama robo. En la Edad Media era la condena y la horca. Ahora no. Ahora son medallas y grandes titulares en los periódicos. Esta es la situación. Por eso, cuando ustedes lean en los periódicos, el periódico de ayer, una expresión que tras la cumbre europea se ha prohibido por la señora Merkel, que es la capataz mayor, tampoco es el ama ni el poder la banca alemana, se ha prohibido la recapitalización directa de la banca. Claro, el pueblo español lee esto y ¿qué quiere decir? Lo voy a explicar. Porque una de las cosas que tienen que hacer los políticos es explicar, socializar el saber, socializar el conocimiento y que la gente haga después lo que quiera. Pues se trata de lo siguiente. Como la banca española, esa banca tan buena que decía Rodríguez Zapatero, se ha demostrado una banca ladrona, estafadora, despilfarradora, que está hasta aquí de pufo, de crédito, de robo y de asalto, casi a mano armada, el Estado ha ido a solucionar el problema de la banca. Y claro, la banca sigue tragando dinero, pero hay un momento en que el Estado o el gobierno dice, bueno, ya está bien, ¿por qué el dinero que debe la banca española a la banca alemana? ¿Y por qué le debe dinero la banca española a la banca alemana? Vámonos otra vez a recordar una época del ladrillazo. ¿Cuántas casas? ¿Cuántos pisos? Se le decía a la gente, no, endéudate, saca un préstamo para la casa y también para el coche. Nos metieron como el drogadicto mete al cliente en la droga y hoy le echan la bronca al pobre drogadicto. Hoy la bronca es al pueblo español, porque gastó por encima de sus posibilidades y estaba todos los días en la televisión, compra, endéudate. Pues bien, cuando los bancos empezaron a prestar dinero para el ladrillo, ya sabemos lo que ha pasado con el ladrillo, los bancos se les acabó el dinero. ¿A quién le pidieron los bancos españoles dinero para hacer préstamos a los españoles? A los bancos franceses y a los bancos alemanes. Y hoy resulta que el problema que tiene la banca es que le debe a la banca alemana. Y cuando hablan de rescate, no están hablando de que a España va a pedir un préstamo para ustedes, o para ustedes pequeños empresarios, a ver si despertáis un poquito. Le da dinero para que la banca española pague a la banca alemana. Es decir, Alemania da dinero a España, le cobra unos intereses que vuelven otra vez a Alemania. Y esto se llama rescate, realmente es un secuestro, pero la palabra que se utiliza es rescate. Pues bien, ¿qué significa esta recapitalización? Pues que se le ocurrió al gobierno español y a otros con buen sentido, miren ustedes, si la banca es la que tiene el problema, que la banca pida el crédito y que la banca española le pida el crédito a la banca alemana o a la Unión Europea. No, dice la señora Merkel, no, miren ustedes, no nos fiamos de la banca española. De modo que el préstamo que yo le voy a dar a la banca española, usted, gobierno español, lo avala. Usted se compromete a pagar los intereses si la banca española no paga. Es decir, que ustedes, españoles, y yo, somos los que avalamos los pufos, los robos y las deudas que tiene la banca española con la banca alemana. Esto es lo que quería decir el periódico, pero utilizó estas palabras tan tremendas. Claro, esto significa que la deuda se va a disparar, que el déficit va a aumentar y significa, don Mariano Rajoy dijo el otro día, el hombre seguramente ante la angustia una insensatez, ¿qué son 40.000 millones? Nada, ¿qué van a significar? Algo que vamos a tener que pagar los demás por avalar esto. ¿Se dan cuenta qué es lo que hay detrás de todo este chiringuito? ¿Cómo funciona? Bien, una banca que, por ejemplo, se ha nacionalizado, la del señor Rato, que se dijo nacionalizamos para sanearla y después devolverla. Sanear Bankia ha costado 24.000 millones de euros. En los primeros días el señor de Guindos dijo, no,
esto lo devuelve la Bankia. Ya han dicho, no se devuelve un duro. No se devuelve un duro. Son dinero a fondo perdido sacado de los bolsillos de los españoles. Y todavía hay españoles que se creen que han estado viviendo por encima de sus posibilidades. Me recuerdan estos compatriotas míos a los esclavos cuando estaban de acuerdo con la bota que les pisaba el cuello, que estaban de acuerdo con el yugo, cuando piensan igual que sus verdugos. El problema ya está visto por qué nos enfrentamos a Maastricht. Pero no nos enfrentamos solo a Maastricht, le dijimos que no al euro. ¿Y por qué? ¿Otro capricho? No. Yo recuerdo que en el año 93-94, en la dirección de Izquierda Unida, con los compañeros economistas, tuvimos compañeros economistas de la talla de un Martín Seco, que había sido interventor general del Estado, de Juan Torres, catedrático de Economía, de Pedro Montes, inspector del Banco de España, y un largo etcétera, 90 y tantos economistas de primera línea. Y leímos en la revista del Círculo de Empresarios de Madrid que unos economistas, creo que británicos, habían lanzado una teoría económica. Estoy hablando de la revista de los empresarios, no estoy hablando de una revista de los rojos, de los empresarios. Habían creado una teoría que era la teoría de la OCA, que venía a decir, de sus siglas en inglés, teoría de las zonas monetarias óptimas. ¿Qué es eso? Pues venía a decir, miren ustedes, si se quiere construir una moneda única para países tan distintos como Alemania, España, Francia, Portugal, Grecia, Irlanda, tan distintos, tiene que cumplirse una serie de condiciones. Esas condiciones las expuse yo en el Congreso de los Diputados. Y voy a leerlas, son muy breves. Eran las siguientes. Si se quiere tener una moneda única, los países que la adoptan necesitan de un presupuesto europeo importante, dinero, para poder repartirlo entre los países que tienen más problemas sociales e ir equilibrando. Segundo lugar, necesitan una política económica igual, que vayamos acercando la economía de Alemania y de España poco a poco, suavemente, pero acercándola. Se necesita una política social común, que el nivel de vida de España y de Suecia, a través de un determinado tiempo, no puede ser, en un momento, vayan acercándose. Necesitamos que los impuestos sean iguales en España, en Suecia o en Alemania. Y necesitamos un gobierno común. Estas son las condiciones que se ponían. Condiciones que yo leo en el Congreso de los Diputados, y ¿para qué voy a hablar? Lo que se me dijo. Hasta que el día 20 de mayo de este año, pueden ir ustedes a las hemerotecas y pedir el diario El País del 20 de mayo, hay un artículo firmado por don Felipe González Márquez, que era el presidente de gobierno cuando se aprobó lo de la moneda única, el euro. Y dice don Felipe González Márquez este año, cuando aprobamos la moneda única se nos olvidó que, y empieza a decir los puntos que se les dijo en el Congreso de los Diputados exactamente en el año 1994. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? Que el país ha sido engañado. También es verdad porque hay una parte de la población que le gusta que la engañen, No quiere lío, no quiere problemas. El país está desilusionado, pero no porque tuviese antes una ilusión, sino porque lo habían embaucado unos ilusionistas, que no es lo mismo. Europa magnífica cuando seamos europeos, el Parlamento Europeo, bla, 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 bla. Pero bla, bla, bla de políticos, de periódicos, de comentaristas y de las personas que menos saben de lo que hablan, que son los tertulianos de la televisión y de las emisoras de radio. Y dar para adelante. Bueno, llegamos a creerlo, o llegaron a creerlo, y hoy estamos ante lo que está pasando, un país que está en la bancarrota. Que ha habido meses en los que no se sabía si se podía pagar determinados salarios al mes siguiente. Un país que en estos momentos tiene una deuda de 3,5 billones de euros.
Deuda que no se puede pagar, se pongan como se pongan, no se puede pagar. Deuda que además utilizan para atacar a las instituciones. Ustedes estarán hartos de oír que el Estado se endeuda, así estamos los españoles, que el Estado se endeuda. Pues bueno, cogiendo los datos de los inspectores de Hacienda, estos que he dicho, la deuda española, el 57,3% de la deuda es de los bancos y de los grandes empresarios de España, no es del Estado. Los pequeños empresarios tienen una deuda exactamente del 3,8%. Las familias deben en su conjunto un 20,6%. Y el Estado, el gobierno, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos deben el 19,1%. Estos datos son verdad y no puede decirse que sean mentiras, pero a los españoles se les está diciendo que es la administración pública la que ha endeudado y se olvida que los grandes empresarios y los bancos son los fundamentales deudores en estos momentos. Ahora bien, ¿esto se va a pagar? No, posible. A no ser que digamos que el estómago de los españoles queda clausurado durante 50 años. A partir de ahí se come y claro, así pagamos. Pero claro, como se opta por esta política y se opta por recortar, las consecuencias en la economía son desastrosas. Si ustedes gastan menos, bien porque estén en paro, porque estén precarios, porque el salario le recortan, funcionarios le quitan la paga de Navidad, ante la tonta alegría de aquellos tontos del pueblo español que se frotan las manos pensando que a los funcionarios que los fastidien ya te tocará a ti, que es de las cosas peores, más absurdas que yo he podido oír. Alegrarse con el mal del otro, en vez de decir todos para arriba, es la igualdad en la miseria, cuando la igualdad es la igualdad hacia arriba, no la igualdad en el fango. Pues bien, en esta situación, con estos recortes, la gente no compra. Los fabricantes de automóviles dicen que no, que están al 70% de su capacidad productiva. Las familias gastan menos, se nota en los bares, se matan en las tiendas. Pues si no se consume, no se fabrica. Si no se fabrica, no funciona la economía. Con lo cual, las previsiones del gobierno de que íbamos a crecer, no se crece. Es curioso. Ellos no dicen se decrece, si dicen crecimiento negativo. Son muy hábiles para hablar. La palabra crecimiento no, se está decreciendo. Y cuando el problema estaba resuelto en el 2013, se dijo no, en el 14, en el 15. Ya se dice que va a ser para el 2019. Y yo digo aquí ahora que no será nunca de seguir así. Nunca. Porque pequeño y mediano empresario, y sobre todo del campo, ya eres un obrero más. ¿Tú qué te creías que tenías? No tienes nada. Estás proletarizando. Tú, clase media, que siempre has mirado a la de arriba para copiarle y has mirado mal a la de abajo, ya eres como un obrero más. Tus hijos no tienen trabajo, no sabes cuál es la salida. El hijo tuyo que trabaja cobra una miseria por 12 años de trabajo. Despabila ya de una vez y mira quiénes son los tuyos. No estés copiando el modelo de arriba, que nunca vas a llegar. Ese es uno de los males que ha tenido la clase media, que ya va siendo hora de que vaya despertando de su situación. Y cuento el caso de cualquier campesino vinatero de, ¿qué diría yo?, de Castilla-La Mancha, cómo se ha ido proletarizando. Este hombre tenía una clientela en sus bodegas y llega a la gran superficie, llega Prica o llega cualquiera de ellas, y le dice, te compro la cosecha de vino de 5 años y te la pago. El hombre ve dinero fresco, le vende la cosecha de vino de 5 años y está muy bien. Pero al año sexto le dice, ya no te puedo pagar el mismo precio por el vino. Y este hombre se encuentra que ha perdido la clientela que tenía, porque en 5 años no ha podido atenderla. Y entonces tiene que inclinar la cabeza y someterse al dogal de la gran superficie. ¿Este es un obrero o no es un obrero? ¿Propietario ese de qué?
Pues así está pasando con el pequeño comerciante, con el pequeño empresario, con el pequeño campesino, que se han ido pasando a la condición de obrero diciendo soy propietario. Caso ya de mayor locura, de mayor ceguera, no se puede entender. Pero claro, un país así es un país que no tiene salida. Pero yo no lo digo solo. Paul Krugman, premio Nobel, Joseph Stiglitz, premio Nobel, Vicent Navarro, catedrático español de varias universidades extranjeras, y todos los economistas, todos. Es que es imposible, que no se puede así. Y aquí recortando, recortando, recortando. Y claro, la gente malviviendo. Porque cuando los compañeros de Andalucía y de Extremadura, Manuel Cañadas y los Carritos, yo he tenido que oír de parte del pueblo cosas espeluznantes. Y tengo que decir que a veces somos muy hipócritas. Nos escandalizamos porque estos señores hacen una acción para despertarnos, y cuando vemos en la televisión colas de españoles y de españolas en las puertas falsas de los supermercados intentando recoger la comida que no le dan acceso, no nos dice nada. Cuando vemos a compatriotas suplicando para poder comer, esto está ocurriendo ahora. Preguntárselo a Cáritas, preguntárselo a las situaciones de muchas familias. El hambre ya existe en España, pero nuestra buena conciencia lo oculta y lo tapa y se escandaliza por el tema de los carritos. Pues bien, esto con ser grave, con ser disparatadamente grave, porque no hay solución por este camino, las soluciones están por otro, y de ello voy a hablar, esto no es nada comparado con el problema más gordo que tenemos en lo alto. Cuando un país tiene el 57% de su juventud en paro, ese país deja de existir. Patriotas de pacotilla, de desfile, de bandera y tataraín tatachán, vuestro país, vuestra España se muere. Porque España no son banderas ni símbolos, son los españoles y las españolas, los hombres y mujeres. ¿Qué va a ser de este país cuando el 57% de los jóvenes no tengan trabajo y aumente? ¿De qué van a vivir estos jóvenes cuando dejen la familia? ¿Dónde está la jubilación para estos jóvenes cuando se intenten a la edad de jubilación? ¿Dónde van a trabajar? Y los pocos que encuentran trabajo, ¿en qué condiciones? ¿Queréis que hablemos de ingenieros de camino y de ingenieros industriales que están cobrando 400 o 500 euros? ¿Hablamos de eso? Porque esto es verdad. ¿Cuál es el futuro de este país? Porque podemos hablar incluso de los que tienen título, que algunos tienen suerte y salen fuera de España, se colocan en Alemania, en Latinoamérica, pero los que no tienen estudios ninguno y que también tienen estómago, por supuesto. ¿De qué van a vivir? Este es el drama de este país, pero para que sepan ustedes qué clase de dirigentes políticos ha tenido este país, el siguiente ejemplo se los puede dejar claro. Corría el año de 1994 y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que es una organización dependiente del gobierno, le encarga a un catedrático estadounidense, James Petras, el estudio de qué va a ser, qué horizonte tiene la juventud española. Esto lo pueden ustedes leer si entran en internet y ponen Informe Petras. Es Petras, un apellido de origen griego, Informe Petras. Entran y lo leen. Este señor se dedica con su equipo a trabajar en Barcelona y en Madrid, sondean por toda España y en el año 96 van al Consejo y le presentan el trabajo. El Consejo dice, ¡ay, qué bonito! Se lo paga el trabajo y lo metió en un cajón. Yo lo pude leer porque él me lo dio, era amigo mío, y porque después lo publicó la revista Ajo Blanco y la Confederación General del Trabajo, la CGT. Pues decía Petras, entre muchas cosas, dos tremendas. Decía, estamos en un país en el cual la generación en la que estamos va a vivir peor que sus padres, por primera vez. Hasta entonces en España los hijos habían vivido un poquito más que los padres. Ahora no, estamos en el momento en que los hijos iban a vivir peor que los padres. Y la segunda nos debe hacer reflexionar. Lo que pasa es que esa juventud que ya va a vivir peor que sus padres ha sido educada entre algodones.
que mi niño no pase lo que yo pasé, no te preocupes, vida mía, tú diviértete, ve al botellón, a lo otro, tú no sufras. Y son indefensos por la situación económica e indefensos mentalmente porque no los entrenaron para la lucha y la rebeldía. Lo cual es tremendo, porque estamos ante la situación de que estos jóvenes viven en un núcleo familiar que el padre o el abuelo o la madre tienen que soportar la estancia de este ser humano, el cual, si pide un salario o pide que le den una subvención, si vive con los padres ya no la cobra. En una situación que ya denunció el defensor del pueblo andaluz, el señor Chamizo, hace un año. Dijo en su informe leído ante el Parlamento andaluz: hemos observado la cantidad de ancianos que son sacados de los asilos y llevados a la casa porque el abuelito o la abuelita, con su poca paga, constituye el único ingreso que tiene el núcleo familiar que se haya formado. Esto es España en el siglo XXI. Hombre, ¿para qué voy a hablar de Portugal? ¿Para qué voy a hablar de Grecia? ¿Para qué voy a hablar de Irlanda? ¿Para qué voy a hablar de Italia? ¿Y para qué voy a hablar de lo que va a pasar en Alemania? Ya empieza a pasar. Y de lo que va a pasar en Francia. Ya empieza a pasar. Este es el futuro. Pues bien, ante esta situación, ¿cuál es la salida? Ninguna es fácil. Para que ustedes tengan una idea, yo utilizo un siguiente ejemplo. El enfermo que está ahí se muere. Está desahuciado. Está acabando, muriendo lentamente, hasta que llegue un momento en que deje de respirar. Su muerte está asegurada. Hasta que un equipo médico dice: uy, hay que poner mucho, pero bueno, hay que intervenir. La operación tiene probabilidad de éxito un 50% y un 50% de fracaso. Esta es la situación de este país, ¿eh? El médico no es que sea pesimista, como me acaba de decir una periodista. Es que usted es pesimista, señorita. Yo estoy diciendo lo que veo. No mate usted al mensajero. Lo que digo es verdad, ¿sí o no? Entonces no me eche usted a mí la culpa de que soy pesimista. Pues bien, el médico dice que hay que operar. ¿Y qué es operar en este caso? Y que el pueblo lo tenga muy claro. Primera medida, como dije ayer, la deuda la va a pagar el guardia de la esquina. Se suspende todo pago de la deuda. Ahora bien, se toma la medida que ha tomado el presidente Correa en Ecuador. Ha dicho una auditoría a la deuda. Aquella deuda que tengamos como consecuencia de que se han hecho carreteras, yo qué sé, lo que se haya hecho, se paga. Pero cuidado, se paga con los plazos que yo diga y con la quita que yo imponga. Ahora, la deuda consecuencia de haber alimentado a los ladrones de la banca, que la paguen en dinero o la paguen con estancia en el puerto de Santa María o cualquier otro de los hoteles que tiene el Estado. Y no hay más salida. Claro, esto significa que la siguiente medida, y yo sé que ustedes van a tragar saliva, pero no la digo yo solo, están siendo todos estos premios Nobel. Hay que salir del euro. El euro es una auténtica barbaridad. Compartir una moneda común con Alemania nos obliga a salirnos, o bien otra salida, que se vaya a Alemania. ¿Sí? No podemos estar dos economías en donde una está aprovechándose de la otra, gracias a su poder. Claro, esto no es fácil, esto es durísimo, esto es el 50% de la mesa de operaciones. Y a partir de ahí, empezar a hablar de medidas de urgencia. ¿Y cuáles son las medidas de urgencia? Pues hay medidas para que la gente retome la confianza, que vean que vamos a atravesar un periodo de tiempo difícil, pero que podemos salir. Salario mínimo 1.000 euros, pensión mínima 1.000 euros, nacionalización de la banca, nacionalización de los sectores estratégicos y una que la gente entiende muy bien. Cuando hace 2 o 3 años se pidió por parte de los agricultores, los que están en la huerta, sembrando y recogiendo las lechugas, las patatas, una cosita muy tonta. Queremos que cuando la patata, la lechuga o el tomate se venda en el mercado, que figure el precio que vale y el precio que se le pagó
al agricultor. No quisieron. ¿Cómo van a querer? Lo cual demuestra con quién está el poder. ¿Por qué? Porque uno de los explotados es el agricultor. Entre que él cría la lechuga y se vende en el mercado, ha pasado por tantas manos. Y casi todas, ninguna limpia, salvo excepciones. Salvo excepciones. Ahí, cuando se plantea en el programa que el Frente Cívico propone, saneamiento de los canales de comercialización, estamos hablando de esto, que la lechuga les cueste a ustedes y a mí más barata y que le cueste y que perciba más dinero el que la siembra. ¿Qué es posible? Acercando los dos extremos, el del productor y el del comprador, y saneando esos canales. Pero hay más, las medidas que el gas, la electricidad, los transportes pasen a ser de dominio público. Y hay más medidas, son 10 las que se han puesto, el famoso decálogo, la independencia del Estado y de la Iglesia, que no es el ataque a la Iglesia, es la independencia, tú por aquí y yo por aquí. Digan ustedes la misa que quieran, por supuesto, pero el dinero público, porque hay una cosa que se dice, que el otro día tuve que entrar a contestar en un debate, no, yo pago mis impuestos y de mi dinero le doy a la Iglesia lo que yo quiero, es mi libertad. No. Cuando el Estado te pone que pagues un impuesto, tu dinero no es tu dinero, es de todos. Y tú no puedes dar de los impuestos este dinero a la Iglesia, no. Cuando tú pagues al Estado, de tu bolsillo lo que te quede, dale a la Iglesia lo que quieras. Pero no des la parte que le tienes que dar al Estado, no se la des a la Iglesia, tú le das después. Es decir, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, es que hay que darle al César el impuesto. Y a Dios nuestro Señor, representado parece ser por la Iglesia, le das de tu bolsillo lo que tú quieras. No mezclemos y ni confundamos términos. Es una de las medidas que se propone. Y como ya no tengo memoria, me están señalando. Bueno, banca pública. Si nacionalizamos la banca, es para que haya una banca pública. Pero ¿esto cómo puede ser? Pero si esto se propuso por parte de Izquierda Unida en el año 93, 94. ¿Y cómo se hace la banca pública? Decía entonces, miren ustedes, la Corporación Argentaria, el Instituto de Crédito Oficial, el Banco Exterior de España, las cajas postales. Había bancos pequeños del Estado, el Banco de Crédito Local que le prestaba al Ayuntamiento, y creamos la banca pública, que preste más barato, pagándole también de esa banca pública. Bien, ¿y esto quién lo va a hacer? Con lo cual ya abordo el final de mi intervención. Ante esta situación sale de la gente, a veces orientado desde determinadas tertulias, una serie de ideas. Otras elecciones, vale. ¿Y quién las gana? ¿El PSOE? Bueno, vale. ¿Y las gana el PSOE? ¿Y qué? Porque yo todavía tengo memoria de que el año pasado, cuando se cambió la Constitución, fueron de la mano de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Y que se cambió la Constitución, ¿saben ustedes para qué? Para que se dijera en el artículo 135 que el pago de la deuda a los bancos alemanes está por encima de los gastos en educación y en sanidad. Lo primero que hay que pagar. Esto es tan grave que un gobernante firme, que primero hay que pagarle a un deudor, a un acreedor extranjero, en detrimento de la población, tiene un nombre muy feo, pero lo digo públicamente, a ver si hay un juez que me lo diga. Se llama delito de alta traición para su patria. Delito de lesa patria. Pero estamos tragando. Así que elecciones, pues bueno, podemos esperar que Izquierda Unida es muy pequeñita. ¿Creen ustedes que va a pegar un tirón? Imposible. Y aparte de eso, necesitaría un entrenamiento. Hay quien dice, aquí hace falta que llegue un hombre con 2 riñones, ya estamos perdidos. Es el grito de la desesperación tonta. Porque hasta ahora, lo poco historia que yo sé me ha demostrado que estos hombres siempre se han puesto del lado de ellos. Franco, Pinochet, Mussolini, Hitler. Nunca he visto uno que se haya puesto del lado de los pobres.
siempre se ha puesto de lado de ellos. De modo que cuando alguien parado dice aquí hace falta un hombre con 2 riñones, está pidiendo, quiero un capataz que me dé más leña, que este me da todavía poca. Es decir, la mayor sumisión que puedo entender. No queda nada más que una, y no es fácil, de verdad que no es fácil, pero estamos hablando en situación de desesperación, estamos en las últimas, estamos en un momento de excepción, y en los momentos de excepción son soluciones de excepción, no son perfectas, no están hechas con tiralínea, pero son las que pueden darse. O la mayoría toma esto en sus manos, o aquí no lo arregla nadie. ¿Y quién es la mayoría? El 98% de la población. Son de la mayoría el parado, son de la mayoría el padre del parado, son de la mayoría el que cobra una miseria por trabajar 12 horas, son de la mayoría la mujer que la echan del trabajo porque se queda embarazada, son de la mayoría aquellos jubilados que cobran pensiones de miseria. Esa es la mayoría, el 98% de la población. ¡Qué bonito!, lo digo yo. Pero esa mayoría no está unida. Esa mayoría está dividida en voto, en idea. Hay quien dice, yo paso de todo, vale, hasta que vayan a por ti. Hay una parte de esa mayoría, que no es muy numerosa, pero es importante, que lo vemos siempre en todas las huelgas, las manifestaciones, donde hay miles de siglas de gente, el 15M, la Mesa de Esto, la Izquierda Unida, gente que se mueve, que cuando llenamos las calles y decimos que hay miles de personas, decimos es importante, y los miles de personas que no están allí, ¿dónde están? Esos, por mucho que nos duela, por mucho que nos irrite, sin esos no podemos cambiar. Este es el problema de estos momentos, conseguir que esa gente dé el paso, y va a costar, porque están acostumbrados a no pensar, les da miedo pensar. Están en un país en donde la gente tiene valor para ponerse delante de un toro, pero le presentan un libro y sale huyendo, como alma que pide al demonio. Lo hemos heredado del siglo XIX y del XX. Bueno, pues con paciencia, eso es lo que intenta el Frente Cívico, desembarcar en esa población, a la cual no se le puede decir, aquí viene la izquierda, fuera. Yo soy comunista, del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, y lo sigo siendo. Pero el símil es el siguiente, queridos amigos de esa mayoría que pasáis, mira, mi carné, no renuncio a él, lo voy a poner en lo alto de la mesa. Ya me he desnudado, desnúdate tú. Desnúdate tú pues yo paso, tío, eso te lo desnudas tú también. Desnúdate de esa reserva. Aquí nos ponemos todos en pelota y ahora vamos a tender la mano y vamos a acercarnos. ¿Y cómo nos acercamos? Buscando una identidad, un mínimo, un programa que defendamos nosotros. No es de derecha ni de izquierda. Sí es, pero ellos no lo saben. No se le puede decir. ¿En qué se basa el programa? ¿En Marx, en Lenin, en Fidel Castro? No. Se basa en un documento que el 100% de los países de la Tierra han aprobado. Se llama Solemne Declaración de Derechos Humanos. Si entráis en Internet hoy y lo buscáis, son 30 artículos. Seguro que lo firmabais todos. ¿Por qué? Porque los gobiernos no lo cumplen. Una de las características de la situación actual es la siguiente: el poder no puede cumplir sus leyes. Si mañana vais a la Moncloa y le ponéis delante a Mariano Rajoy la Constitución española, dice cúmplela, hace como Drácula cuando ve la luz del sol, sale corriendo, porque no pueden cumplir su propia legalidad. Así han llegado a tal conclusión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entrar ahí, sobre cosas inmediatas. No vayamos con teorizaciones, Vamos, ¿qué pasa con el salario mínimo? ¿Qué pasa con la pensión? ¿Qué pasa con la casa? ¿Qué pasa con los desahucios? Eso, hay que entrar ahí, para que esa mayoría pueda entrar. Dejémonos de grandes discursos, ni de comunismo, ni de socialismo, que no, seamos cada uno, pero desnudémonos provisionalmente para que la gente entre. Esto es muy duro, porque entre nosotros mismos hay esa tentación de quedar bien entre la historia. La izquierda, muy bien, pues esa gente que no es de izquierda, sin esa no cambiamos,
por mucho coraje que nos dé. Esa es la labor pedagógica que han hecho siempre los grandes hombres que han movido el mundo. ¿De verdad creemos nosotros que la revolución rusa la hizo Lenin? Él pudo organizar, esa la hizo el pueblo, los trabajadores. ¿De verdad creemos nosotros que la elección cubana la hizo Fidel Castro solito? ¿Qué pasó si no estaban las masas con él? Y las masas eran de todo, ¿eh? Vayamos que en Cuba todos eran revolucionarios. Que no. Hay que conseguir que esa gente, con un esfuerzo tremendo, vayan entrando. Ahora bien, esta operación es lenta. Y se establece una diferencia entre la angustia del momento, la prisa y lo lento que vamos. Pero yo tengo una idea que quiero repetir claramente. Esto es como el boxeador que sabe que tiene un combate de aquí a un año. Empieza a coger la comba, va al gimnasio y va a estar echando músculos. Tenemos que echar músculos. Tenemos que tener organización. Porque aquí una cosa quiero dejar claro. Esto es una guerra, ¿eh? Y aquí, ellos o nosotros. Hablo de victorias políticas, ¿eh? Dentro de la legalidad y dentro de la no violencia, dentro de un orden, cosa que acoto por si hay alguna pregunta sobre esto. Y eso es el tiempo de preparación, con pequeñas movilizaciones, con elaboración colectiva de hablar con la gente, para que cuando tengamos esa fuerza la pongamos en lo alto de la mesa. ¿Hasta qué? Hasta la desobediencia civil. Hasta que tengamos fuerza que decimos, no se cumple esta ley. Y además lo decimos porque somos mayoría. Y cuando somos mayoría, los ilegales sois vosotros. Llegar hasta ahí es un camino duro, de negaciones, de renuncia a mirarnos en el espejo los rojos que somos, de tener una idea muy clara de que hay que captar a esta persona. Y ya en la intimidad de nuestra casa, pues cogemos la olla y el martillo y además nos reunimos aparte nosotros y hablamos de esto porque tenemos derecho. Yo no renuncio a mi idea, pero con esta gente hay que tratar de convencerla. Esto es el Frente Cívico, sus ideas fundamentales. No es un dulce, no es un caramelo, es algo muy duro. Es llegar a donde llega fácilmente la derecha, quitárselos a la derecha. Porque son personas que el miedo, la ignorancia, claro que hay gente de derecha, vamos, que no me chupo el dedo, pero hay que intentar arrancárselos, porque de ahí surge la derecha o el poder a veces incluso del fascismo. Cuando la gente está desesperada, se agarra a cualquier salvador. Arranquémoslos. La persuasión, el convencimiento, la didáctica, la pedagogía, el sacrificio, el esfuerzo, el ejemplo. Esto es el Frente Cívico. Por lo menos en esto nosotros creemos. Y si hay alguien que cree que el momento es revolucionario en el sentido de que una fuerza política de izquierda va a tocar el tararí, se va a ir a la Plaza Mayor de Badajoz y las masas van a salir, pues que lo diga. Porque si es verdad, de verdad, entonces yo creeré en los milagros, cosa que todavía no creo. A vuestra disposición. La burla, la mofa, la befa, el escarnio y dicho por el cachondeo por parte de medios de comunicación y fuerzas políticas. Cuando se han ido cumpliendo aquellas previsiones, se habla de que el autor, yo, estaba tocado del arte de la adivinación, veía el futuro. No es verdad. Mis discursos, en el 98% de los casos, son hijos del trabajo colectivo, de hombres y de mujeres que eran dirigentes de Izquierda Unida y del Partido Comunista, que se dedicaban, entre otras cosas, a lo que muy pocos políticos se dedican ahora, a estudiar y a estudiar. Por eso, cuando yo era la voz de ellos, tengo que decirles que yo no tenía ninguna capacidad de adivinación, sino que era uno más que estaba explicándole a los españoles lo que el estudio estaba diciendo, que íbamos al desastre que hoy está pasando. Naturalmente, en vez de yo utilizar los términos que utilizaba en la tribuna del Congreso o en cosas que yo publicaba, voy a intentar por qué estamos ahora, y lo voy a intentar hacer de una manera muy sencilla, para no utilizar los términos que
que en mis intervenciones parlamentarias yo utilizaba. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que dijimos hace 20 años y se está cumpliendo? Es muy sencillo. Vamos a intentar coger un ejemplo de la vida cotidiana. Una familia normal y corriente tiene que afrontar dos tipos de gasto. El gasto diario, que es pagar el alquiler, la comida, la ropa, lo que se calcula, lo que se presupuesta. Y a veces la familia tiene unos gastos extraordinarios. De pronto hay que comprar un coche, o se compra una casa, o algo que ha sobrevenido y que no estaba previsto. Cuando esto ocurre, ¿qué es lo que hace la familia? Pues la familia sabe, si tiene dos dedos de frente, que para el vivir diario cuenta con el sueldo o los sueldos, y que si sucede algo que no estaba previsto, tiene que pedir un préstamo. Pero, ¿qué ocurre en el primer caso cuando la familia se da cuenta que con el sueldo o con los sueldos no tiene para el vivir diario? Que al llegar al 20 o el 21 de cada mes se queda en números rojos. ¿Cuál es la solución? Seguramente si hay una familia loca, cogerá y pedirá un préstamo para que terminar el mes. Lo que pasa es que al mes siguiente hay que pagar el préstamo, con lo cual ya no termina el sueldo el día 20, sino que termina el día 15. Si sigue enloquecida y pide un préstamo para pasar el mes, se encontrará que el sueldo le termina el día 10, porque tiene que pagar los intereses. Sería una locura. Bien, pues entonces, ¿qué ocurre si se queda sin dinero al 20 de cada mes? Pues tiene dos salidas. Una, buscar la manera de tener más sueldo, otro ingreso, u otra, recortar, a comer menos o a vivir de otra manera. No hay otra salida que, repito, los ingresos o recortar gastos. Esto es normal cuando hablamos de cualquier familia. Lo que no puede hacer es pedir un préstamo para terminar el mes, porque es una locura. Al mes siguiente hay que pagar los intereses y, por tanto, el sueldo va cada vez cubriendo menos días. Hasta aquí todo es sencillo. Vamos a ver si esto pasa con el Estado. Y tengo que deciros que los economistas a veces la lían porque utilizan unas palabras tremendas para explicar algo que es sencillo. Los estados son como la familia. El Estado funciona y que tiene que pagar los salarios de los profesores, de los funcionarios. El Estado tiene el sostenimiento del Estado, los gastos de las Fuerzas Armadas, todo lo que sale del dinero del pueblo, porque el Estado no pone ningún duro de su bolsillo. Es el dinero del contribuyente. Y con eso tiene que mantenerse todos los meses. Son lo que se llama el gasto corriente, lo que se gasta simplemente porque funcione el Estado. Pero también el Estado se encuentra a veces que tiene gastos extraordinarios, que hay que hacer más carreteras, que hay que construir más ferrocarriles, que hay que hacer más pantanos. En algunos casos, y es un disparate, después hablaré de ello, que hay que comprar armamento porque estamos en la OTAN, en fin, gastos extraordinarios. ¿Cómo soluciona el Estado el problema de los gastos diarios? Se puede encontrar que con lo que recibe de impuestos no tiene suficiente. ¿Y qué tiene que hacer? Como la familia, tiene dos caminos. O el Estado recorta gastos, como ahora, y sigue recortando hasta que el estómago ya no se note, o una de dos, o busca la manera de tener más ingresos, que es la más normal, la que dice el sentido común. No hace falta ser un licenciado en economía, es buscar más dinero para que el Estado pueda terminar el fin de mes o el fin de año con sus presupuestos. ¿Cuál se ha recogido? Recortar gastos. ¿Y por qué no se ha buscado recortar ingresos?